Para resolver un conflicto entre hermanos es indispensable tener un mediador como Pablo. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un mega saludo desde el reto de hoy día. Día martes. Estamos hablando de este libro fabuloso del Nuevo Testamento, pequeñito, no siempre lo suficientemente... Bien ponderado. Bien ponderado y suficientemente estudiado, te iba a decir yo, que se llama Filemón. Le hemos puesto el título, ¿qué hago? Mi hermano me falló, porque es lo que probablemente Filemón habría dicho cuando se da cuenta que Onésimo se le escapó y resulta que Onésimo ahora es cristiano. Onésimo su esclavo. Y Onésimo en sus andanzas por el mundo se topa con alguien que le presenta el evangelio, termina sirviendo a Pablo que está preso. Pablo lo discipula de alguna forma, lo mentorea y Pablo le dice en algún momento, mira, One, ¿verdad? Necesitas regresar a ver a tu antiguo amo y decirle, hermano, aquí vengo a resolver un problema que tú y yo tenemos, ¿verdad? Tienes que ir a hablar con él. Y entonces probablemente Onésimo le dice, pero yo antes era su esclavo y ¿qué va a pasar ahí? Entonces, y Pablo le dice, bueno, yo voy a escribir una carta y yo voy a sacar la cara por ti. Eso no hemos dicho, ¿verdad? Yo voy a sacar la cara por ti. Y entonces... Y le dice probablemente Onésimo, aquí estoy usando mi imaginación, pero ¿cómo vas a tratar el asunto? Porque yo me acuerdo cómo era Filemón antes de convertirse. Don File. Don File, ¿verdad? Era furioso, era tremendo. No, yo ya lo conozco, ahora él es un creyente que se ha madurado y yo sé cómo tratar el asunto. Entonces el día de hoy, si te parece, veamos cómo se trata un problema. Me gusta. Un par de datos más. ¿Sabes que dicen que en el Imperio Romano estiman que había 60 millones de esclavos? ¡Wow! Que era más o menos el 50% de la población, todo donde Roma gobernaba. Y esto que estás diciendo, dice que cuando un esclavo se escapaba, generalmente se iba a una ciudad grande porque era más fácil esconderse en una ciudad grande. Y es posible que ahí conoce a Pablo. A Pablo y ahí... lástima porque en esta historia me gustaría tener muchos más detalles de algunas cosas. A todos. ¿Cómo fue la relación de Pablo con Filemón? ¿Cómo fue la relación de Pablo con Onésimo? Si la conversión habrá sido con Pablo o habrá sido con alguien más. ¿En qué colaboraba Onésimo con Pablo? Pero gracias a Dios. No tenemos los detalles. Tenemos el resultado de la relación. Que creo que es lo que nos al final de cuentas, es lo que interesa más. Y nos apabulla. A mí me parece muy impresionante. O sea, cómo termina todo al punto que después de 2000 y pico de años estamos hablando de esto. Y uno dice, qué tremendo. Mira, tremendo. una más. Gracias a Dios que había un Pablo en esta situación. Porque algunas veces las iglesias, voy a decir ahora, pero entre cristianos, no necesariamente de la misma iglesia, pero qué bueno es cuando hay alguien que dice, mira, hablemos con dos partes diferentes. Y porque por lo menos, no sabemos de Onésimo, pero por lo menos Filemón parece ser un creyente maduro. Sí. Y yo creo que cuando te dije hace un ratito que vamos a ver cómo se arreglan las cosas, cómo se arregla un problema, yo diría cómo se arregla un problema cuando alguien es maduro, cuando la persona que ha sido ofendida es madura, o por lo menos nosotros podemos asumir que es maduro. Y yo diría que la forma como deberíamos abordar esto deberíamos tratar de pensar que hay cierta madurez en la mayor parte de cristianos. Totalmente de acuerdo. Deberíamos por lo menos tratar de pensar en eso. Y quizás podemos ver en el pasaje por qué creemos que Filemón era maduro. Sí, comencemos con esto. Pablo, aunque tiene autoridad, y Pablo lo va a decir en unos momentos, Pablo no va a abusar de la autoridad, sino que él va a abordarlo por la vía de señalarle a Filemón las cosas buenas que Filemón está haciendo. O sea, Pablo va a decir, yo te conozco a ti y lo que escucho de ti es un buen testimonio. Entonces voy a apelar a tu crecimiento espiritual antes que a nada. No es adulación lo que hace, creo que por lo que va a ir es vamos a poner las cosas en el terreno espiritual.
no vamos a hablar solo de la ofensa, traigamos el problema al nivel espiritual. Sí. Entonces le dice Pablo, en el versículo, estoy en Filemón capítulo 1, bueno, capítulo único, ¿verdad? Ajá. Versículo 4, ayer nos quedamos hasta el versículo 3. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, Pablo oraba por Filemón. Mira, qué importante esto. Qué importante que cuando uno le dice a la gente estoy orando por ti, de verdad estoy orando por ella. Sí. Porque yo conozco a algunos que dicen, mire, he estado orando por usted. Y a veces me dan ganas de decirle, ¿y qué pide, hermano? Ajá. Porque, Juicio, hermano, sí, juicio. Qué tremendo, ¿verdad? Mira, y ya que lo dijiste, y por los maduros también se ora. Sí, Algunos sí. creen que, ay, Sí. yo por mi hijo que es bien carnal y por aquel empleado que tengo que... Pero por los maduros... Sí, hay que orar, sí, hay que orar, sí, ojalá, ¿verdad? Sí. Pero entonces dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué tremendo. qué En tremendo. En esos 4 versículos Sí. dice un montón. Está diciendo, básicamente lo que está diciendo es, yo oigo del testimonio que hay en ti, acerca de ti, de la capacidad que tú tienes para entregarte a otras personas por causa de una fe genuina que hay en ti. Amor. Del amor y de la fe que tienes hacia Jesús. Pero esa relación con Dios está obviamente manifestada en tu relación con otras personas. Sí, como es siempre. Sí, como es siempre. Sí. Especialmente a otros creyentes. Sí. Porque dice, tienes la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Sí, y porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, Sí. correcto. O sea, es las dos cosas. Amor y fe. Y yo creo que yo comenzaría una conversación para resolver un problema que hay de una ofensa entre dos personas. Yo comenzaría, y yo creo que Pablo con mucha sabiduría lo comenzaría trayéndolo a un terreno espiritual, decirle a la persona, mira, yo entiendo que tú amas al Señor Sí. y tú amas a la gente, Sí. correcto, Sí. ¿verdad? Sí. Y Pablo dice, es muy conocido de todos que tú, Filemón, amas al Señor y amas a la gente. Eso es de amplio conocimiento. Y dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es una frase tremenda, ¿verdad? Sí. Y lo que está diciendo es, yo le dice Pablo a Filemón, ¿verdad? Tú estás confiando en el Señor Jesús y queremos hacer que la gente conozca a Dios. O sea, tenemos un objetivo grande. Y ya Pablo había trabajado con él en el pasado, ¿verdad? Lo vimos antes. Sí. Habían participado juntos. Sí. Y Pablo está haciendo esto. Pablo está trayendo la conversación al terreno espiritual. Mira, me encanta como dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Esto es lo que validaba. Sí. Es lo que validaba. En el conocimiento de todo el bien que está en Sí. vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, dice, y consolación en tu amor. Pablo dice, estás lejos, pero yo estoy tranquilo, Sí. que veo esta entrega genuina Sí. que tú tienes para otros. Dice, porque he visto cómo tú en repetidas ocasiones han sido confortados los corazones de los santos. Ok, entonces dice Pablo, yo podría darte una orden. Ajá. Sobre lo que te voy a pedir, yo podría darte una orden. Sí. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Mira, qué tremendo, porque ahorita no sé cómo lo vas a desarrollar esta parte, pero para entender bien lo que estamos viendo hoy, es el método que Pablo ocupa. Es el método. Porque ahora voy a decir, un líder cristiano tiene que ser así. Sí. Tiene que ocupar eso. O sea, no entra, voy a decir, patada al pecho. No, entra con los tacos De fuera. por delante. Sí. Ajá. No saca los codos cuando Sí. va a los tableros. No. Sino que es un hombre que le dice la verdad Sí. de las cosas buenas que ha hecho. Y le dice, yo tengo autoridad sobre ti. Sí. Pero Trae las cosas. Número uno, trae la conversación al terreno espiritual. Eso es número uno. Sí. O sea, vamos a hablar de lo espiritual. Esto que vamos a conversar tiene que ver con lo espiritual, Sí. ¿verdad? Tú eres un hombre espiritual, Filemón. Y yo tengo autoridad sobre ti, pero no voy a abusar de la autoridad sobre ti. Yo podría
darte una orden a ti, porque yo soy no solamente un apóstol. Pablo podría haber comenzado diciendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, habiendo visto al Señor Jesucristo el día que me convertí, siendo apóstol a los gentiles y tú siendo un gentil. O sea, él habría podido ir por ahí. Sí, yo siendo tu mentor y habiendo... Él dice... Pablo, prisionero de Jesucristo. Sí, prisionero de Jesucristo. Y ahora dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Ajá. O sea, yo tengo toda la autoridad para hacerlo. Más bien te ruego por amor. Ajá. Ahora él lo va a llevar a otro plano. Y yo creo que los conflictos siempre se resuelven mejor de esa manera. Cuando alguien trata de resolver un conflicto por la vía de la fuerza y de la ley, no resulta. Ahora, alguien podría decir, pero si tú te vas por la vía del amor, es posible que no se resuelva el conflicto. Es posible. O sea, porque le está diciendo voluntariamente. Es algo voluntario, Pero yo he visto que cuando te vas por la vía de la fuerza, es posible que se logren algunos acuerdos legales. Legales, pero no reales. Pero realmente no se resuelve el conflicto. Mira, perdón, porque ahí tenés que decirlo. Tú has estado más en estos casos. Mediando uno entre hermanos, ¿cuántas cosas yo no quiero decir se fingen, pero topados por la Biblia? Sí. Algunos se ven en la obligación de decir, vaya, pues lo perdono. Sí. O está bien, acepto. Sí. O recibo el perdón. Sí. Pero no es cierto. Y yo lo he visto. Sí. Yo lamentablemente lo he visto. Y a veces yendo por esta vía. O sea, yo en más de una ocasión me he sentado con dos hermanos que tienen una circunstancia conflictiva en el mismo proceso. Diciendo, fulano o fulana, yo te he visto a ti a través de los años. Yo sé que eres una persona que te he visto hacer el ministerio. Yo sé que es el mismo proceso. Y yo soy tu pastor. Yo podría decirte que lo debes hacer, pero yo te pido en el amor del Señor que hagas tal y tal cosa. Sí. A veces me dicen que no, a veces me dicen que sí. Pues yo podría decir, mira, la Biblia dice tal cosa, que tienes que hacerlo. Pero no funciona. No es opcional. No, no funciona. Yo creo que la parte de ir y abrir el corazón y no solamente la fuerza de la ley es muy trascendental. Y Pablo lo hace con maestría. Mira, lo dice aquí, yo creo que lo dice un poquito más adelante, pero hay algo que se llama, no sé cómo le llamaría, un capital emocional, un capital espiritual. Yo creo que tienen algunos líderes sobre uno. Yo creo que sí. Y aquí lo está usando Pablo. Bueno, de hecho dice... Lo menciona, pero no lo abusa. Sí, dice, más bien te ruego, dice, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, algo que algunos ya podemos decir, no nos llamamos Pablo, ¿verdad? Pero ya anciano. Y ahora además, segunda vez lo dice, prisionero de Jesucristo. Y aquí va ahora a abordar el problema. Sí. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Tú acabas de decir, y yo lo pensé, o tú lo dijiste, ¿verdad? Antes, no sabemos si se convirtió directamente con Pablo. Sí. Aquí la impresión que da es que en algún momento Pablo directamente le presentó a Cristo, a Onésimo. Bueno, lo engendré en mis prisiones. Que algunos no entienden que no está diciendo que era hijo físico de Pablo. No, pero... Y que Epafras no era la mamá tampoco. No, pero ahí fue la parte de que es probable que Onésimo llega ahí sirviendo en la cárcel o en el lugar donde Pablo está prisionero en ese momento y Pablo, por supuesto, le presenta a Cristo porque eso es lo que él hace por todos lados, todo el tiempo. Entonces se convierte, le cuenta su historia y ahora dice Pablo, yo te voy a ayudar. Y una vez que ahora es mi hijo, ahora voy a echarle una mano. Qué tremendo. La parte de un buen discipulador, ahora voy a decirlo así. Ahora, un discipulador se queda como pequeño, pero sí, pero alguien que es como mi padre espiritual. Pero así debe ser un discipulador, o sea, un discipulador. Yo pienso eso esa es mi persuasión. Yo sé que no todos los discipuladores son eso, pero yo pienso que un discipulador debe ser como un papá. Eso es lo que yo pienso. Una discipuladora tiene que ser como una mamá. Y nosotros hemos tratado a través de los años y ahora que nos hacemos más viejos, ¿verdad? Con mi esposa. Pero está pati de abuela todavía. Sí, pero nuestros discípulos se vuelven como nuestros hijos. Ahora tenemos otra pareja de discípulos y uno los va amando como hijos, ¿verdad? Esa es la mera verdad. Y uno dice, hey,
yo quiero meterme a esto. Por eso para mí, quizás para no pasar todo esto, el tema de autoridad espiritual es bien importante. Es uno de los temas. Pero la autoridad espiritual no es abusada. No, por eso digo, pero existe. Es usada, sí. es usada, pero no es abusada. Sí. Entonces, ¿cómo se trata un problema? Se trata trayendo las cosas al plano espiritual y usando la autoridad espiritual, pero no abusando la autoridad espiritual para proteger a aquel que quiere resolver el problema. Porque lo que sucede aquí es que Onésimo, de alguna forma, quiere resolver el problema. Sí, bueno, desde el punto de vista que está dispuesto a regresar. Con la carta. Sí. O sea, lo más probable es que Filemón es el que llevaba la carta. Onésimo es el que llevaba la carta. Y entonces dice, por lo que dice inmediatamente, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Eso es lo que está diciendo. Y la palabra para recíbele, tú sabes, es la misma palabra que nosotros usamos el día de hoy para decir recibe a Cristo. Sí. Recibe al Señor Jesucristo, que es tómale para vivir contigo de una manera permanente, ¿verdad? Sí. Recíbele es importantísimo aquí. Es esa parte de decir yo estoy pidiendo que entres a una relación permanente con Él. Y si yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora va a poner la decisión final en Filemón. En Filemón, ok. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Porque es varios elementos que hemos visto. Sí, estamos aprendiendo que para resolver un problema se necesita a alguien como Pablo, una autoridad espiritual, que traiga a la persona ofendida y lleve el problema al terreno espiritual. Sí. No al conflicto, al terreno espiritual. No se trata de ver quién dijo qué, quién es. De plano, tú fuiste ofendido. O sea, uno tiene que decir, no venimos a decir que no hay una ofensa. Hubo una ofensa. Tú fuiste ofendido. ¿Qué haces? Porque tu hermano te ofendió, tu hermano te falló. Ok, vamos a traerlo al terreno espiritual. Yo pudiera usar mi autoridad espiritual, pero no la voy a usar. Yo voy a interceder por aquella persona que quiere hacer un cambio y voy a dejarte a ti que tomes la decisión. En la decisión tiene que ver con perdón. Y el perdón, alguien tiene que pagarlo. Y yo creo que el tiempo no nos va a dar. No nos va a dar. Pero cuando veamos quién tiene que pagar, es tremendo. Mira, para mí es muy importante, aquí yo te dije al principio del programa, qué importante que existan los Pablos en la vida. Qué importante fue Pablo en esta mediación. Hay otro pasaje, creo que es Corintios, que dice, ustedes van a pelear delante de los incrédulos, que no hay entre ustedes alguno que medie. Y yo creo que esta práctica a veces es más necesaria en el mundo espiritual. Sí. A veces algunos, para buscar quien medie, necesitan de que el conflicto sea grande, y cuando quizás debe ser un poquito más cotidiano, decirme, hermano, ¿usted qué piensa de esto? Fíjese que tenemos esto, y quizás muchas cosas se solventarían antes de entrar en una crisis grande. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que no solamente funciona, y yo creo que esto es primariamente para la iglesia, ¿verdad? Pero creo que en las familias debe haber un mediador. Claro. Creo que cuando hay un mediador entre los hermanos, o sea, hay más de un hermano. Ahora las familias se están quedando con menos hermanos, cada vez menos hermanos. Pero cuando en las familias hay un hermano, qué importante es esto, ¿verdad? Cuando hay alguien que pueda mediar entre las parejas, qué importante es eso. Pero cuando no hay nadie que medie, pues las ofensas siempre van a haber. O sea, siempre van a haber Onésimos, siempre van a haber Filemones, porque somos humanos. Esa es la realidad de la vida. Y cuando no hay Pablos, lo que tienes es conflictos sin resolver. Entonces, la pregunta no es ¿qué hago? Mi hermano me ofendió, si no es... Me falló. Mi hermano me falló, si no es ¿qué le hago a mi hermano que me falló? ¿Verdad? Entonces ahí el asunto se vuelve bien complejo. La necesidad de los Pablos en las iglesias cristianas, y ahora no estoy pensando en la necesidad de los Pablos apóstoles. Sí. Ahora estamos hablando de la necesidad de los Pablos mediadores, que tienen pacificadores, que tienen esta actitud no de ser maestros doctrinales, sino de tener la habilidad de traer el conflicto a la realidad espiritual, de tener la autoridad
y de usarla, no de abusar de ella, de llevar la circunstancia al punto en el cual protegen al que quiere hacer el cambio, están dispuestos a decir yo apoyo al que quiere hacer el cambio, pero dejar que la otra persona tome la decisión final. Y cuando se trata de pagar, mañana vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es volvernos en el Pablo que puede ayudar a aquellos Filemones y Onésimos que están en nuestra realidad. Se necesita que algunos de nosotros juguemos el papel del mediador en aquellos conflictos que están a nuestro alrededor y que pudieran terminar muy mal si alguien no interviene para ayudarles a resolver las crisis. Se necesita de alguien que tenga la autoridad espiritual, y la autoridad espiritual a veces se acumula a través de los años. La autoridad espiritual se puede abusar, y aquí pensando en algunos que tienen años de estar en el Señor, algunos tienen una posición de liderazgo, algunos no la tienen, no tienen una posición organizacional de liderazgo, pero tienen un liderazgo espiritual. Deben considerar en tener una intervención más activa en ayudar a aquellas personas que tienen un conflicto. Es muy curioso que Pablo fue el que tomó la iniciativa, no fue Onésimo ni fue Filemón. Sí. Pablo intervino trayendo las cosas al terreno espiritual e interviniendo para que el asunto se resolviera. Cualquiera de nosotros, si lo desea y cumple los requisitos que se presenta en la epístola a Filemón, puede ser otro Pablo. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si Dios te ha dado esta posición, este liderazgo espiritual, que tengas la disposición a meterte en un lío que, para serte sincero, nadie quiere meternos, pero que a veces es necesario, de mucha bendición. Y podrías causar una diferencia tremenda en la vida de muchas personas. A veces recorremos cielo y mar para hacer un prosélito, como dice la Biblia, pero cuando ya tenemos a los hermanos ahí en la iglesia y hay un conflicto, no queremos hacer nada. Y eso es un error grande. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.